Ya grabamos la charla. Bueno, José, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir esta charla con ustedes, así que espero que sea de mucha utilidad. La idea es que sea lo más práctica posible. Van a ver que en la charla hay muchas imágenes, ¿sí? Que básicamente eso es lo que nos va a quedar. Lo que sí les voy a pedir es que ante dudas, preguntas y demás, activen el micrófono, o no sé, José, vos si pueden escribir en el chat y me vas diciendo si Sí, hay sí, alguna sí, pregunta. claro, claro que sí. Que escriban en el Y chat y la vamos haciendo. vamos a dejar, ahí está, y vamos a dejar al final de la charla algunos minutos para, bueno, para discutir alguna duda que tengan o algún paciente que me quieran contar. Así que si te parece, José, voy presentando pantalla y ustedes me dicen, por favor, si se ve la charla. Se Ahí ve está. perfecto, Vamos a perfecto. bajar. Listo. Ahí estamos. Entonces vamos a comenzar la presentación. En la tarde de hoy me invitaron a charlar acerca de lo que es la hipertrofia adenoamigdalina. Como ustedes saben, es uno de los motivos de consulta más frecuente. Como les decía José, yo en principio soy pediatra, ¿sí? Hice la residencia de pediatría y luego hice la residencia de otorrinolaringología infantil en el Hospital de Niños, con lo cual, tanto en mi formación como en mi práctica profesional y diaria, esto lo veo, es el motivo de consulta, yo diría, más frecuente el que yo tengo en el consultorio. Como complicación, ahí ustedes están viendo, a ver si yo minimizo, ahí, ¿se ve mejor la pantalla? Ahí se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Entonces, como complicación e indicación más frecuente dentro de lo que es la hipertrofia adenoamigdalina, tenemos que mencionar sí o sí, porque es la vedette de esta patología, lo que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva de sueño, el famoso SAOS, que seguramente ustedes conocen, ¿sí? Por su sigla, y es un padecimiento caracterizado, como dice la definición, por ronquidos asociados a episodios repetidos de oclusiones, que pueden ser totales o parciales de la vía aérea superior durante el sueño. Esa es la característica, ¿sí? Ronquido más oclusión de la vía aérea superior. ¿Qué es lo que causa esto? Apneas, con cese total de la respiración, o hipopneas, en su defecto, con una reducción significativa de lo que es el flujo aéreo y del volumen corriente, ¿sí? La prevalencia del SAO se da más que nada entre los 2 y los 6 años de edad, donde lo que es el tejido adenoamigdalino crece en forma exponencial. Ustedes lo han visto seguramente en el consultorio, y básicamente se produce por esto, por un desequilibrio de la variación del diámetro, de la vía aérea del niño, sí, que es un obstáculo anatómico. En este caso, la hipertrofia adenoamigdalina sería ese obstáculo, pero vamos a ver que puede no ser el único. ¿Está bien? Hoy, porque la charla me toca hablar de hipertrofia adenoamigdalina, pero ahora vamos a ver que hay otras causas de SAOS también. Algo que es muy interesante, y se han hecho un montón de estudios que no han demostrado la correlación entre el grado de SAOS del paciente. Sin embargo, no tienen los síntomas de SAOS. ¿Está? ¿Por qué es importante hablar de SAOS? Porque tiene muchas repercusiones en pediatría, y esto es una de las cuestiones que a mí más me interesa enfatizar, además del resto de las complicaciones que después vamos a discutir y a charlar. Mientras dormimos, ¿qué pasa? Como todos sabemos, hay un desarrollo estructural del cerebro y se consolidan todo lo que son los procesos de memoria y aprendizaje diferido. ¿Sí? Esto es clave. También mejoramos funciones aprendidas que se han deteriorado. Todo esto pasa mientras dormimos. Para aprender, ¿qué necesitamos? Necesitamos práctica o repetición de lo que sea, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. En este caso, vamos a hablar de la infancia, ¿sí? Y nos vamos a centrar en la primera infancia, justamente, donde el SAOS, ¿sí? O la hipertrofia adenoamigdalina puede tener mayor repercusión. ¿Qué pasa luego de un entrenamiento inicial? El cerebro sigue procesando lo adquirido sin que se medie práctica alguna. A eso se llama aprendizaje diferido.
Si estamos diciendo que durante el sueño va a haber microdespertares, el paciente no va a descansar correctamente debido a su hipertrofia de noamigdalina, debido a su obstrucción de la vía aérea, la deprivación de sueño de las primeras 24 horas que siguen a este entrenamiento de lo que yo aprendí empeora la performance y bloquea el aprendizaje diferido. Eso está absolutamente demostrado, ¿sí? Y lo vamos a ver dentro de las complicaciones del neurodesarrollo o del aprendizaje. Como yo les decía, no solo la hipertrofia amigdalina causa SAOS. Hay otras causas, ¿sí?, que son muy importantes y uno tiene que tener en cuenta al momento de evaluar el paciente. Las alteraciones craniofaciales o los síndromes genéticos, dentro de ellos el síndrome de Down, por lejos el más frecuente y en el que más se ve este tipo de patología. Las distrofias neuromusculares por la hipotonía que produce, la obesidad, ¿sí?, por la grasa que hay en el cuello y empeora estos cuadros, el hipotiroidismo asociado, accidentes cerebrovasculares, estenosis de Coana, hendidura palatina, reflujo, laringomalacia, mucopolisacaridosis y un montón de otras más que tenemos que tener en cuenta al momento, no solo del interrogatorio, sino obviamente del examen físico del paciente. Ustedes en este caso, que conocen habitualmente los pacientes desde que nacen y los siguen durante mucho tiempo, obviamente todo esto lo tienen bien claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de SAOS? Principalmente el diagnóstico es clínico, ¿sí? La principal manifestación es el ronquido. 10% de los pacientes en pediatría duermen, ¿sí?, y tienen dificultad respiratoria durante el sueño. Los ronquidos más las pausas, fíjense que desciende el porcentaje, pero de acuerdo a la patología asociada también que tenga el paciente. Por supuesto que este porcentaje puede variar de acuerdo a las características del paciente del que estamos tratando. Cuando un paciente o cuando el papá de un paciente pregunta si el ronquido es normal, no, el ronquido no es normal. Yo tengo unos videos que si después nos da tiempo, por ahí me gustaría mostrarle unos audios y unos videos de lo que es un ronquido, y realmente cuando los papás nos refieren qué es lo que le pasa o cuál es el motivo de consulta, te dicen ronca como un adulto, ¿sí? El roncar como un adulto en pediatría no es normal, ¿está bien? Pueden tener signos de dificultad respiratoria, tiraje supraesternal, intercostal, balanceo tóraco-abdominal y movimientos paradojales, como si fuese cualquier paciente que tiene un cuadro de dificultad respiratoria, y es muy importante la postura del niño mientras duerme. Ustedes van a ver que los pacientes están habitualmente en hiperextensión cervical, eso les permite rectificar la vía aérea, ¿sí? Y cuando rectifican la vía aérea, respiran mejor. Entonces van a ser niños que van a estar muy inquietos, que se mueven de un lado para el otro, tratando de encontrar una posición donde estén cómodos, e incluso van a permanecer o van a intentar dormir sentados o a 30 grados, como ustedes lo indican en el caso de los reflujos gastroesofágicos, ¿sí? Los síntomas nocturnos más frecuentes a tener en cuenta y que hay que preguntar son el ronquido, como venimos hablando desde el inicio de la charla, la dificultad respiratoria, las pausas respiratorias, ¿sí?, muy importante, las apneas. Yo lo que les digo a los pacientes siempre es si traen videos o tienen filmaciones, a mí me sirven muchísimo para poder apreciarlo. No es lo mismo por ahí lo que cuenta el papá o lo que manifiesta el papá con lo que uno ve, por más o por menos, porque a veces minimizan el síntoma, ¿sí?, y otras veces vienen realmente preocupados porque resulta la sintomatología llamativa, con lo cual ellos mismos ya traen su video. La mayoría de los pediatras también indican realizarlo, ¿sí?, al igual que la placa, como ahora vamos a ver. Despertares, dijimos que son pacientes que duermen muy inquietos. La hiperhidrosis, esta es otra cosa importante, es bastante habitual que digan que sudan mucho, ¿sí? No sé si a ustedes por ahí se lo han manifestado. Se levantan a la noche, tienen sed, ¿sí?, o se levantan con la boca seca por esa respiración bucal. Y otro motivo de consulta que me parece que es sumamente importante a tener en cuenta, es clave, es la enuresis, ¿sí? La enuresis que uno habitualmente la asocia, ¿sí?, a cuando el paciente está dejando el pañal, ¿no?, como a esa transición, o incluso uno la piensa en un paciente diabético, ¿sí?, un paciente con enuresis, que refieren los papás, bueno, más la tríada característica de la diabetes y demás, por supuesto nos hace pensar en ella, ¿no?, en esa patología. Pero recuerden también el SAOS, recuerden también la hipertrofia amigdalina como una causa de enuresis, ¿sí?, para preguntar. Signos diurnos, respiración bucal, ahora vamos a ver algunas fotos, somnolencia o irritabilidad. Esto depende más que nada de la edad del paciente.
Hay algunos pacientes que duermen muy mal de noche, con lo cual lo que refiere es que durante el día están somnolientos, están muy cansados. Eso lo dice por ahí la maestra o la mamá que los puede observar. Y el otro síntoma es la irritabilidad. Por ahí esto se da más en los chicos chiquititos, ¿sí? Que de no descansar bien están irritables, están molestos, están fastidiosos, ¿sí? Pueden tener trastornos de conducta, agitación o hiperactividad, pueden tener dificultad en el aprendizaje, secundario a esto que estamos contando, pueden tener pérdida de apetito, o sea, no querer comer porque además no pueden. Ahora yo también les voy a mostrar unas imágenes donde va a quedar bien claro esto. Pueden tener disfagia, ¿sí? Dificultad para ingerir, más que nada sólidos, ¿sí? Y disartria, dificultad también en cuanto al lenguaje, ¿sí? En cuanto a la exploración clínica, ¿qué tenemos que revisar? Y ahora de vuelta vamos a ver unas imágenes donde todo esto va a quedar más claro, espero, y si no ustedes me cuentan, ¿sí? Bueno, el grado de hipertrofia amigdalina, ahora vamos a ver que se clasifica en 4 grados, de acuerdo al espacio que ocupan las amígdalas en las fauces, ahora esto lo vamos a ver. Tenemos que evaluar la ventilación nasal, tenemos que ver si es un paciente que puede ventilar además por nariz, ¿sí? Y debiéramos poder evaluar mediante la rinoscopía anterior, ¿sí? Que no todos lo hacen, pero es un hábito que sí se puede hacer en el consultorio con un otoscopio, incluso con la luz del celular, con cualquier luz que ustedes tengan. Si levantan ustedes la punta de la nariz, pueden evaluar el tamaño de los cornetes nasales inferiores que se ven a simple vista. Asimismo, un desvío septal, más que nada si el paciente tiene un traumatismo, se presenta con laterorrinea y demás, pero por ahí esto es más de resorte específico del otorrino, ¿sí? De la especialidad de otorrinolaringología. Síntomas o signos, en realidad, compatibles con atopía. Yo siempre le digo a los pacientes que la patología obstructiva de la vía aérea superior es como prima hermana de la rinitis alérgica, ¿no es cierto? Porque muchos síntomas son comunes en ambas enfermedades. Entonces, saber si el paciente es rinítico, saber si el paciente es atópico, ¿sí? Mediante el examen clínico, mediante un examen de laboratorio, mediante los antecedentes familiares, o sea, la tríada que ustedes evalúan ante un paciente con alergia. Esto es muy importante porque a mí me permite o puede ser un factor pronóstico incluso para después de la cirugía. ¿Está? En el examen oral voy a ver cómo está el paladar, voy a palpar si el paciente tiene una hendidura submucosa, voy a ver la posición de la lengua, el tipo de mordida, la posición de la mandíbula. Ahora vamos a ver de vuelta fotos que ilustran todo esto, ¿sí? Yo tengo mucha derivación no solo de pediatría, sino de odontología, de odontopediatras, odontólogos que cada vez se dedican más a la especialidad infantil, ¿sí? Y que necesitan poner una ortodoncia, con lo cual requieren modificar todo lo que es la obstrucción de la vía aérea superior para poder trabajar con el tipo de ortodoncia u ortopedia que ellos consideren, ¿sí? Y esto sí es para el especialista, la nasofibroscopía, ¿sí? Yo tengo una óptica rígida y una óptica flexible que me permite evaluar la vía aérea en su totalidad, incluso con imágenes donde el paciente puede ver o los familiares, ¿no? En este caso del paciente, pueden ver todo lo que es la vía aérea superior por dentro, ¿sí? El pediatra cada vez que deriva al otorrinolaringólogo por esta patología tiene que derivarlo, o es de buena práctica derivarlo, con una radiografía de Cavum. ¿Por qué? Porque la radiografía de Cavum me permite evaluar adenoides. Por supuesto que no todos los pacientes son candidatos a hacer una nasofibroscopía, ¿sí? Porque es un estudio que, si bien se hace con anestesia local en el consultorio, es relativamente invasivo, con lo cual se reserva para algunos casos, e incluso en algunos casos yo pido tomografías de macizo craneofaciales, pero más que nada para lo que es patología nasal, no tanto para lo que es, en este caso, la hipertrofia adenoamigdalina, que uno la puede evaluar mediante el examen físico y una radiografía de Cavum. Pero recuerden lo de la radiografía de Cavum, porque es muy importante que ustedes lo deriven ya con la imagen. A mí me vienen a ver pacientes de toda la provincia, con lo cual que vengan, que les haga el examen físico y que después tenga que pedirle una radiografía para que después me la vuelvan a traer, ¿sí? Ahí optamos, o que me la manden por WhatsApp, que hoy en día, bueno, o por correo electrónico, digamos, que facilita la comunicación, y en todo caso, bueno, la traen cuando vuelven a la consulta, pero la verdad es que lo ideal es que en primera consulta, si ustedes van a derivar un paciente al otorrinolaringólogo infantil,
que venga con la radiografía de K1 hecha, ¿sí? Ahora vamos a ver también algunos ejemplos de radiografías. Como les decía, cada vez los odontólogos derivan más al otorrino. ¿Por qué? Porque quieren tener éxito en su tratamiento, ¿sí? De nada sirve poner una ortodoncia, una ortopedia, que el tratamiento dura 2 años, que muchas veces es muy costoso para el paciente y que luego que retiran el tratamiento que hayan indicado en ese caso, el paciente comienza de vuelta con síntomas, ¿sí? Y además se vuelven a ver las alteraciones estéticas, si uno quiere, en todo lo que es el macizo craneofacial y especialmente todo lo que es la dentadura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se evalúa o qué es lo que evaluamos en conjunto con el odontólogo? No sé si escucharon hablar, ellos piden lo que es la cefalometría, además de la radiografía de Kaun y lo que es la radiografía panorámica de maxilares, piden lo que es una cefalometría. Entonces se evalúan ángulos y un montón de cuestiones donde se pueden evidenciar estos factores que yo les voy a mencionar ahora. Base de cráneo anterior acortada, bueno, la mandíbula pequeña y retroposicionada, que eso uno lo ve al examen físico, un maxilar pequeño, un paladar blando, largo y ojival, disminución del espacio aéreo, ellos cuando evalúan si el paciente tiene una hipertrofia amigdalina, aumento del largo de la cara y posición de la lengua baja y hacia adelante. Esto es bien característico del respirador bucal. Ahora vamos a ver unas imágenes. El tratamiento de la respiración bucal debe ser lo más precoz posible para disminuir el impacto en el niño, incluso en lo que es estético, ¿sí? Acá tienen a la exploración clínica una característica fascia adenoidea, ¿sí? Con la boquita del paciente entreabierta, la cara alargadita, la mirada adormecida, los pómulos aplanados, la nariz y el labio superior hipertrofiados. Esto es bastante característico, incluso lo que hay que evaluar es el frenillo labial, que muchas veces también está corto, la retroposición de la mandíbula, maloclusión dental y paladar ojival, que lo van a ver en las próximas fotos. Esta es una paciente mía que tengo un video que es muy lindo, que después si nos da tiempo se los puedo mostrar, y que está con la cara descubierta porque le pedí permiso a la mamá para poder mostrar su carita, porque es bien característica, la carita de ella durante el sueño, ¿sí? Fíjense esto que decíamos, ¿no? Los ojos entreabiertos al dormir. Cuando vean el video van a ver que tiene signos de dificultad respiratoria, ronca como si fuese un adulto, ¿sí? La posición con las almohadas para poder dormir. Acá tienen la característica respiradora bucal, el paciente chiquitito con la boca abierta todo el tiempo, y este también paciente al dormir con la misma posición. Acá muestra más o menos lo mismo, y estos ya son pacientes más grandes, donde ustedes ven que la repercusión, ¿sí?, se da a nivel más que nada de lo que es el desarrollo del macizo craneofacial, ¿sí? Ustedes saben que la respiración bucal es clave en el caso del desarrollo del macizo y el lugar, yo siempre les explico a los papás, el lugar que tienen que tener los dientes. ¿Por qué? Porque si ustedes prestan atención a lo que es el tamaño del diente de leche y a lo que es el tamaño de un diente definitivo, ¿sí? Acá por ahí podemos tener alguna transición, fíjense que es prácticamente la mitad o un tercio, ¿está? Entonces, si yo no tengo lugar en la boca, no tengo lugar en el macizo, para que esos dientes definitivos puedan colocarse, puedan crecer y puedan tener espacio, tenemos estos trastornos que son tremendos y que en la medida que pasa más tiempo son más difíciles de corregir, ¿sí? Por eso la importancia del desarrollo o del tratamiento precoz. Bien, con respecto, si voy muy rápido me avisan, ¿sí? Porque por ahí es mucha información y no los quiero abrumar. Así que José, vos cualquier cosita, si algo no se entiende, me van parando y lo vamos charlando. Vamos bien, vamos bien. Bien, perfecto. Entonces, decíamos que las amígdalas se clasifican en 4 grados de acuerdo al tamaño que ocupen en las fauces, ¿sí? En la orofaringe. Entonces, yo tengo un grado 0 en un paciente que está operado, ¿sí? O en un paciente que no tiene amígdalas. En la infancia es raro porque siempre algún grado de hipertrofia amigdalina va a tener. ¿Está bien? Es un grado 1 cuando ocupan un 25% de la luz, ¿sí? ¿Y cómo tomo ese 25% de la luz? Ojo, porque la línea media es la úvula, ¿sí? Esta es la línea media. Entonces, si ocupa un 25% de este total, que sería hasta la úvula, es un grado 1. Si ocupa entre un 25 y un 50%, es un grado 2.
se ocupa entre un 50 y un 75, es un grado 3, y si tengo una obstrucción completa es un grado 4. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no es cierto? Cualquier cosa, si no, me avisan. Ahora vamos a ver imágenes donde les va a quedar más claro. Este es un paciente operado donde, fíjense que tengo 0. 0, no hay amígdalas, fueron extirpadas en forma correcta y no ha quedado ningún resto. Así que este tiene un 0, ¿está? Fíjense que este paciente, si tomo la úvula como línea media, ya acá veo una leve hipertrofia amigdalina, ¿sí? Acá podríamos decir que tenemos un grado 1. Este ya para un grado 2 está un poquito crecido, por ahí hasta acá va a ser un grado 2, ¿no es cierto? Este está entre un 2 y un 3, pero ahora van a ver que este es un 3, ¿sí? Y miren lo que es el 4. Entonces, díganme si ustedes pueden ver en esta foto o imaginan cuál es la clínica de este paciente, ¿sí? Y por dónde respira este paciente. Este paciente no tiene por dónde respirar, no tiene por dónde comer, no le pasa un milímetro de aire. Entonces, este es una urgencia, se opera habitualmente ayer, ¿sí? Bueno, quería pasarles la anterior. Y este también habitualmente es quirúrgico. O sea, los grados 3 y los grados 4 habitualmente son quirúrgicos, ¿sí? Por la sintomatología que traen. Ahora, ojo con este paciente, ¿sí? Que es como de los más difíciles de evaluar clínicamente. ¿Por qué? Porque este paciente, si bien no tiene una hipertrofia amigdalina importantísima, ¿sí? Fíjense que podríamos decir que tiene un 2, si ustedes quieren, tiene lo que es un polo inferior bajo, ¿sí? Este polo inferior me va a dificultar la respiración, y si bien al examen físico no voy a tener una hipertrofia amigdalina evidenciable, grave o moderada a severa, voy a tener este polo inferior que también me está molestando o me va a molestar para respirar, ¿sí? Y el paciente puede tener síntomas compatibles con todo lo que venimos charlando anteriormente. Bien, eso con respecto a las amígdalas, que dijimos que se clasificaban en 4 grados, ¿sí? Ahora vamos a ver las adenoides. Las adenoides se encuentran en la rinofaringe, ¿sí? En la rinofaringe, y las voy a poder evaluar mediante una rinofibrolaringoscopía, donde yo voy a ingresar por la nariz y voy a poder evaluar lo que es el tejido adenoideo, pero dijimos que esto lo hace el especialista, ¿sí? Y dijimos que esto lo podemos evaluar con una radiografía de Kaun, ¿está? Entonces, si ustedes, nuevamente esto insisto porque me parece importante, al ver pacientes que no son solamente de acá de la ciudad, si el paciente ya viene con la radiografía pedida, para mí, o al paciente en realidad, le ahorra, ¿sí? Un montón de trabajo posterior. Algo que quiero destacar en esta imagen y que después no lo vamos a volver a ver, por eso me parece importante decirlo, es la relación de las adenoides, en este caso cuando estas adenoides son normales, ¿está? Pero en el caso que las adenoides aumentan de tamaño, fíjense que crecerían tal vez como hasta acá. Y no sé si ustedes se acuerdan algo de anatomía, pero acá hay una estructura, ¿sí? Que es la entrada a la trompa de Eustaquio. Ustedes saben que la trompa de Eustaquio es un conducto, ¿sí? Que es un conducto virtual, en realidad, que comunica lo que es la vía aérea superior con el oído. ¿Y por qué les menciono esto? Esta no es una charla ni de otitis media aguda, ni de otitis media aguda recurrente, ni de OME, otitis media con efusión, ¿sí? Es una charla de hipertrofia adenoamigdalina, pero los pacientes que tienen síntomas de otitis recurrente u otopatía secretora, ¿sí? Recurrente, mucosa, la famosa otitis media con efusión, ¿sí? La causa más frecuente, o muchos de ellos, tiene una hipertrofia de adenoides. Por eso es muy importante esos pacientes también derivarlos al otorrino, si los episodios son recurrentes, justamente para evaluar todo lo que es vía aérea superior, ¿sí? Así que bueno, acá esto se los dejo abierto porque no es el motivo de la charla. ¿Se acuerdan que dijimos que las amígdalas se clasificaban en 4 grados? ¿Sí? Las adenoides se van a clasificar en 3 grados. Grado 1, grado 2 o grado 3, de acuerdo al tamaño que ocupen en la rinofaringe. ¿Está? Ahora vamos a ver igual placas donde se va a ver mejor. Es un grado 1, se ocupa un 33%, es un grado 2, se ocupa un 70%, y es un grado 3 cuando tengo obstrucción completa. Lo van a ver más clarito acá en estas imágenes. Esta es una radiografía de perfil de Kaun, ¿sí? Hay que pedirla en hiperextensión
¿sí? Y básicamente con la boca cerrada, si se puede, tuvieron que haber sacado todos los aritos, las manos de los papás y demás, porque si no, no se puede evaluar. Acá se evalúa la hipertrofia amigdalina y lo que es muy importante es la columna de aire, ¿sí? Entonces, ahora acá yo les voy a mostrar, bueno, acá muestra más o menos lo mismo, ¿sí? Una hipertrofia adenoidea con una columna de aire estrecha, pero estas son unas imágenes que yo tengo en el consultorio y me sirven muchísimo para mostrarle a los papás, básicamente. Entonces yo les explico lo siguiente. Primero veo que técnicamente la placa, como ustedes hacen con una placa de tórax, por ejemplo, primero evalúan la técnica de la placa, ¿sí? Evalúan que esté centrada, que haya todas las estructuras que uno quiere ver, que la rama de la mandíbula sea única, ¿sí? Acá que esté superpuesta, por ejemplo, acá está levemente, no se ve superpuesta, está levemente con una diferencia, pero se puede evaluar bien, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, si ustedes siguen la pared posterior de la faringe hacia arriba, ¿sí? En esta misma línea, el sobrenadante, o sea, lo que me queda es las adenoides. En este caso, yo podría decir que son un grado 1. Fíjense que la columna de aire está bastante conservada, ¿sí? Y permite el paso de aire correctamente. Este paciente probablemente se hizo una placa por otra cosa o la mandó un odontólogo, pero seguramente no tiene síntomas o signos de hipertrofia adenoidea. Ahora fíjense este paciente. Técnicamente la placa está un poquito peor, ¿sí? Pero se puede evaluar igual. Si yo sigo la pared posterior de la faringe y me voy hacia arriba, fíjense que el tamaño de las adenoides aumenta muchísimo más con respecto al anterior y la columna de aire, ¿qué pasa? Disminuye, ¿sí? Y ahora fíjense, este sería un grado 2, y ahora fíjense el último grado, que es el grado 3, lo mismo, si yo sigo la pared posterior de la faringe y me voy hacia arriba, es todo adenoides, ¿sí? Y no tengo columna de aire, no hay aire. Entonces, cuando uno a los papás yo les explico primero esto y después les muestro la placa de su hijo. ¿Saben qué? Lo diagnostican ellos solos, porque se dan cuenta, ¿sí? Cuál es el grado de obstrucción. Entonces a mí después me resulta más fácil poder explicarle o poder decirle cuáles son las indicaciones, ¿sí? Entonces recuerden, no hay adenoides, ¿sí? Si el K1 está plano, grado 1, grado 2 o grado 3. Si ustedes después quieren, esto lo repasamos si hay algo que no se entendió. A veces les dije que era necesario, y más que nada para patología de lo que es nariz, ¿sí? Cuando yo quiero ver el septum, cuando yo quiero ver si hay una hipertrofia de cornetes nasales, cuando yo quiero ver si hay una sinusopatía crónica, si hay retención mucosa de quistes y demás. También lo que puedo ver, fíjense en este caso, hay una obstrucción de adenoides y fíjense cómo las adenoides se meten en la coana. O sea, este sería un grado máximo, incluso si yo opero a este paciente de cornetes, ¿sí? Y tengo posibilidad de mirarlo con una óptica, me voy a chocar sí o sí con las adenoides porque las adenoides desde la rinofaringe, o sea, desde atrás, se están metiendo a través de la coana dentro de la nariz, ¿sí? Este es un caso severo, obviamente. Bien, el tiempo se nos va cortando, así que vamos a seguir con, no solo con no solo con las imágenes, sino con el resto de la charla. Sí, bueno, dijimos el SAUS nos trae un montón de complicaciones, además de todas las que hablamos hasta ahora, que fueron un montón, esto me parece muy importante. Yo al venir de la pediatría, por ahí no evalúo solo el paciente garganta, nariz y oído, sino que lo evalúo en una forma global, ¿no? Y uno ya va viendo determinadas cuestiones como les pasa a ustedes cuando el paciente ya entra al consultorio. Entonces vos ves que es un paciente que está desnutrido o que ya ves que no tiene un buen desarrollo pondoestatural. Fíjense que no solo por la disfagia y por la dificultad para ingerir alimentos, sino que el SAOS produce alteración del desarrollo pondoestatural por una disminución del factor de crecimiento similar a la insulina, o sea que disminuye la producción de hormona de crecimiento. Ya dijimos que tiene trastornos neurocognitivos, puede tener hiperactividad, dificultad en el aprendizaje, en la concentración. La hipoxia crónica y los microdespertares modifican la sensibilidad de los centros respiratorios del encéfalo y el paciente puede tener, por lo tanto, complicaciones cardiovasculares, además por la hipertrofia del ventrículo derecho, por la dificultad respiratoria, aumento de la tensión arterial e incluso hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? ¿Sí? O lo que venimos charlando hasta ahora, con dos tratamientos. Hay dos tratamientos. Está el tratamiento médico, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico.
Tratamiento médico del porcentaje de los que veo yo, como en general son pacientes de derivación, la verdad es que es bastante poquito. ¿Por qué? Porque cuando yo ya veo el paciente, los pediatras ya habitualmente le han indicado el spray nasal, han intentado con incluso tratamientos antialérgicos, ha venido el paciente ya con algún tratamiento previo, con lo cual yo ahí lo reevalúo, ¿sí? Veo cómo hizo ese tratamiento médico y siempre les explico a los papás que ante la falla de tratamiento médico, la opción que se tiene es la cirugía. Ningún paciente yo lo opero de inicio, por varias cuestiones. Hay cuestiones también médico-legales que por ahí en este caso tampoco son de importancia para la charla, ¿sí? Pero nunca a mí me gusta indicar una cirugía en primera consulta, porque para el paciente, ¿sí? Viene a consultar, viene a averiguar, y a no ser que tenga una hipertrofia adenoamigdalina severa, o que el paciente ya le haya dicho que era quirúrgico, o que a él le parecía que lo mandaba al otorrino porque era quirúrgico, en esos casos sí, sino la verdad que la mayoría de las veces trato de tomarme 1, 2, 3 consultas para evaluar el tamaño de las amígdalas más que nada, porque también puede ser muy dinámico. Algo que no les dije y que me parece importante es que la hipertrofia amigdalina, por supuesto, siempre debe evaluarse con el paciente sano. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está cursando un cuadro de vías aéreas superiores, cuando el paciente está cursando una faringitis, las amígdalas siempre van a estar grandes, ¿sí? Porque se inflaman, obviamente, porque es el tejido diana en ese caso. ¿Está? Entonces, la hipertrofia adenoamigdalina, yo trato siempre de evaluarla cuando el paciente está lo más sano posible. ¿Está? La adenoidectomía y la amigdalectomía son las intervenciones quirúrgicas con indicación más frecuente en el niño, por lejos son las cirugías que más frecuente en el caso mío, además que me dedico solamente a la población infantil, son las que más hago. Debe decidirse, por supuesto, de mutuo acuerdo entre el cirujano y el pediatra que atiende al niño. Para mí ustedes, como pediatras, son clave en la decisión de la cirugía. Yo trato de comunicarme incluso y estoy siempre a disposición del pediatra de cabecera para poder charlar si hay alguna indicación que no cierra o hay algo que a ustedes les genera duda. Me gusta charlarlo, me gusta estar cerca de los colegas, ¿sí? Y esto es un trabajo en equipo. Acá no hay buen resultado si no hay un trabajo del pediatra en conjunto con el otorrino, en conjunto con el fonoaudiólogo, porque son pacientes que si vienen de muchos años respirando por boca, van a ser respiradores bucales, ¿sí? Y van a necesitar fonoaudiología posterior, odontología, ya les conté yo que trabajo en conjunto y a la par con los odontopediatras, y en el caso que yo vea pacientes con sobrepeso u obesidad, también trabajo en ese aspecto e incluso derivo a los nutricionistas porque me parece muy importante la evaluación y el modificar el estilo de vida también va a hacer que ese paciente respire mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que pido como estudio prequirúrgico? Bueno, me centro siempre, para mí la historia clínica, el interrogatorio, como seguramente todos ustedes es clave, antecedentes familiares, personales, tratamientos medicamentosos, el examen físico, por supuesto, que es todo lo que charlamos. Pido un laboratorio básico con un hemograma, un coagulograma, una glucemia, una urea. Y algo que pido yo importante es la inmunoglobulina E, que yo les conté que me servía como factor pronóstico, incluso para orientar y apoyar el caso de la rinitis alérgica. Dijimos que con esta patología son primas hermanas, así que necesito o a mí me sirve como factor pronóstico ver qué inmunoglobulina E tiene el paciente. Por ejemplo, el viernes operé un paciente donde me vino una inmunoglobulina E mayor a 2500, o sea, incontable. Bueno, el pronóstico de ese paciente seguramente no sea el mismo que el de un paciente que tiene una IgE normal o que no tiene un perfil atópico. Una radiografía de tórax, un electro y un riesgo anestésico, por supuesto, lo hace el cardiólogo, o sea, la evaluación cardiológica preanestésica. Y algo que me parece importante, ¿sí? Yo opero acá en Gualeguaychú y opero también en Buenos Aires, en un instituto de otorrinolaringología. Allá es más difícil la entrevista prequirúrgica con el anestesista, pero acá en Gualeguaychú trato de hacerla siempre porque me parece que la familia del paciente, que el paciente conozca al anestesista previo al procedimiento, da una tranquilidad distinta, ¿sí? Ellos confían en lo que les diga el pediatra de cabecera por sobre todas las cosas, confían en mí, en este caso como cirujana, porque me conocen, porque alguien les comentó que se operó conmigo, porque tienen alguna referencia, o a lo largo del tiempo uno va generando un vínculo con el paciente,
pero al anestesista lo ven el día de la cirugía. Entonces es importante, si ellos pueden tener una entrevista previa, se saquen todas las dudas con respecto a la anestesia, que muchas veces genera más temor que lo que es la cirugía en sí. ¿Sí? Bien, se me va acabando el tiempo, así que vamos a ir más rápido todavía. Indicaciones de adenoidectomía. Obstrucción ventilatoria, que es de lo que estamos hablando. Grado 2 o 3 de hipertrofia adenoidea, habitualmente se opera. Dije otitis recurrente y otitis media por efusión por la relación que tiene la trompa de Eustaquio con el oído, ¿sí? y la vía aérea. Infecciones recurrentes de vías aéreas superiores, laringitis, sinusitis. Broncoespasmos recurrentes, cada vez los neumonólogos derivan más al otorrino porque se hablan, o ustedes habrán leído o habrán escuchado, de la vía aérea única, ¿sí? Habitualmente si el aire entra viciado, como yo les explico a los papás de los pacientes, al pulmón, ese paciente tiene broncoespasmos y hay muchísimos estudios que señalan que pacientes habiéndose operado de adenoamigdalectomía o de cualquier causa de obstrucción de la vía aérea superior, mejoran los broncoespasmos, ¿sí? Cuando hay alteraciones del desarrollo del macizo craneofacial, ya le dedicamos también bastante tiempo, y cuando hay malformaciones torácicas. Contraindicaciones relativas, alteración de la coagulación, alteración velopalatina, paladar submucoso. ¿Por qué? Porque uno los puede dejar con lo que se llama una insuficiencia velar. O sea, van a tener una voz nasal peor que la que tenían antes. Porque en ese caso, cuando tienen un paladar submucoso sin ser fisurado, sin tener un flap, las adenoides funcionan como un sostén, ¿sí?, del paladar. Con lo cual, ojo en ese caso, porque puedo empeorar la clínica del paciente. Y hay infecciones en curso que causen inmunosupresión, por ejemplo, una varicela en el último trimestre, ese paciente no se puede operar. Como complicaciones, y tampoco me quiero extender mucho acá porque tampoco es el objetivo de la clase, pero hay complicaciones inmediatas, tardías y a largo plazo. Inmediatas, la más temida y la que ustedes tienen que evaluar si están en una guardia de pediatría o si están incluso en una sala como pediatras de internación. Yo ahora justo en el Congreso de Otorrinolaringología Infantil me toca hablar de complicaciones de adenoamigdalectomía. Bueno, la hemorragia es como el cuco de esta patología, ¿sí? Y si bien la complicación es bastante poco frecuente, cuando se da, la verdad que es un garrón para todos, ¿sí? También puede haber heridas de pared posterior, exéresis incompleta, heridas de la ula y el velo por la técnica, infección, y a largo plazo esto que les decía, la insuficiencia velar y la recidiva, que vuelvan a crecer. Nadie quiere, o por lo menos en mi caso, cuando yo hago una cirugía, quiero operar el paciente, controlarlo y no verlo nunca más, porque eso significa que al paciente le fue bien, ¿sí? Entonces, cuando hay algún paciente que viene con una recidiva, que por ahí recibo de algunos colegas, y yo he tenido 2 casos, una nena muy chiquitita que tuve que operar al año y medio, y otra nena muy atópica, en las que han recidivado las adenoides, tuve que volver a operarlas porque la patología de base y el haberse operado de bebé, en ese caso hicieron, o entiendo yo que fue la causa por la cual eso volvió a crecer, ¿sí? Indicaciones: apnea obstructiva del sueño, ahora de las amígdalas, ¿sí? Amigdalectomía. Indicaciones absolutas, el SAOS, que es lo que estamos hablando. La otra indicación absoluta, rara, he tenido algún paciente, pero por ahí más grande, más adolescente, un linfoma. El linfoma no solo cursa con síntomas B, sino que además hay una amígdala que no es normal, ¿sí? Uno vio una simetría amigdalina y vio una amígdala que es rara, que no es normal, que tiene incluso signos de necrosis y demás, pero de vuelta no es el objetivo de la charla. Y las indicaciones relativas, ¿sí?, que son todas las que ustedes ven: faringitis recurrente, flemón periamigdalino o adenoflemón, amigdalitis crónica y complicaciones sistémicas. Contraindicaciones absolutas no existen. No existe contraindicación absoluta para hacer una amigdalectomía, ¿sí? Y como relativa, obviamente una coagulopatía. Yo lo que hago siempre es derivar, cuando veo alguna alteración del coagulograma, derivo, como son cirugías habitualmente programadas, derivo los pacientes al hematólogo infantil. No opero ningún paciente que no venga con un coagulograma normal, ¿sí? Tampoco, por supuesto, si el paciente está anémico, con una anemia severa, una hemoglobina menor a 10,5 o un hematocrito menor a 30. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo de la cirugía dijimos que era el sangrado, ¿sí? Y obviamente puedo descompensar al paciente, que no es la idea.
alteraciones velopalatinas lo mismo, y infecciones en el último trimestre tampoco. Como complicaciones inmediatas más o menos las mismas, fíjense, ¿sí? Y siempre la que, fíjense que se vuelve a mencionar es la hemorragia. Algo que pasa a largo plazo, se modifica la voz, los pacientes tienen voz más finita y eso hay que avisárselos. Yo lo que les digo siempre es que tienen una voz prestada, que la que tenía antes era una voz prestada, a expensas de esa hipertrofia amigdalina que hacía que la voz sea más gruesa, ¿sí? En este caso, después que se operan, la voz se vuelve más finita y eso hay que avisárselos. Otra cosa que uno no quiere como cirujano es que quede ningún resto, ¿sí? Eso es una amigdalectomía incompleta, pero bueno, también puede pasar, ¿está? Bien, acá yo les puse imágenes de una cirugía, me pareció interesante que si alguno no había visto nunca, ver cómo o de qué se trata. En este caso estamos haciendo... si estás ahí, decime si estoy en tiempo y si puedo mostrar esto y si no cortamos la charla acá. Estás perfecta en tiempo y nos sobra. Bien, perfecto. Entonces, bueno, les muestro cómo sería en este caso la cirugía. Siempre a quirófano, ingresan mamá o papá con el paciente. Así les cuento cómo trabajo yo, ¿eh? Por ahí no sé si se comparte las mismas características con el resto de los colegas, pero en mi caso que hago patología infantil, la mamá o el papá, obviamente en la consulta prequirúrgica, se explica cómo se va a dormir, qué es lo que le puede pasar. Le damos lugar a los padres, obviamente, y al niño a que hagan todas las preguntas, las dudas. Firmamos el consentimiento informado, que es un consentimiento informado específico para la cirugía que voy a hacer. No es el consentimiento informado que le hacen firmar en el hospital, en la sala o en la clínica, que es un consentimiento general de internación. En mi caso, los pacientes firman un consentimiento informado específico de la cirugía que vamos a hacer, explicándole bien cuáles son las complicaciones que podemos tener. Eso no solo los tranquiliza, sino que si sucede algo de eso, ellos sabían que podía pasar, con lo cual se quedan más tranquilos, ¿sí? Lo que hacemos o lo que hace el anestesista en primera instancia es dormirlos con una mascarita, ¿sí? Ahí se comienza la inducción, cuando el paciente está dormido, al papá lo invitamos a retirarse, en ese momento se coloca la vía y se coloca la medicación endovenosa para poder proceder a lo que es la intubación del paciente. Es una cirugía que es con anestesia general, ¿sí? Y que uno tiene que tener muy buena onda con el anestesista. ¿Por qué? Porque estás trabajando en la vía aérea, cosa que ellos les molesta bastante en general, ¿sí? Y además uno va corriendo el tubo de un lado para el otro, con lo cual hay que tener muy buena química, muy buena onda con el anestesista y ser anestesistas que están entrenados para ser niños en mi caso, ¿sí? Y para saber que uno va a trabajar en la vía aérea superior, donde voy a tener un sangrado, donde el paciente se puede extubar, donde pueden pasar un montón de cuestiones que obviamente uno trata de evitarlas y va con mucho cuidado. A mí me pasó una vez con un anestesista que lo veía por primera vez y no lo conocía en el hospital donde trabajo, y había fijado el tubo, ¿sí? Fijó el tubo en un extremo. Dije, chau, nunca hizo una cirugía otorrino porque el tubo necesito que quede libre de un lado para el otro para poder moverse, ¿sí? Esto es un abreboca que se coloca en los incisivos superiores e inferiores, ¿sí? Para poder abrir la boca y permitirme, ¿sí? Poder trabajar. Esta es la pinza con la que en mi caso trabajo. Hay 3 técnicas distintas, tampoco voy a profundizar el tema, pero se llama amigdalotomo de Daniels, ¿sí? Básicamente lo que hace es tomar la amígdala, comprimirla y cortarla, ¿sí? Acá ven, bueno, no se ve muy bien, pero acá ven el bajalengua, que también me permite trabajar junto con el abreboca puesto, ¿sí? El tubo, y lo que voy a hacer ahora es tomar la amígdala, ¿sí? Hacer la toma de la amígdala, y luego, una vez que se toma, tiene una cuchilla por debajo, que es esta que está acá abajo, y la corta, o sea, la prensa y después la corta. Eso con respecto a la amígdala, ¿ven? Ahí está prensada en su totalidad, ¿tá? Y ahora lo que voy a hacer es cortarla. Una vez que la corté, la tomo con una pinza para poder extraerla, ¿sí? Y lo que hago en mi caso, ahí está la úvula, no sé si se entiende la imagen, el abreboca, ¿sí? El tubo, acá fíjense el bajalengua que está incorporado en este caso al abreboca, el amigdalótomo de Daniels y la pinza que está tomando la amígdala que ya se cortó.
Fíjense cómo queda el lecho quirúrgico una vez que la amígdala se saca, que queda completamente libre. En este caso no se ve la amígdala contralateral, o se ve pero poquito porque el tubo se las está tapando, ¿sí? Pero la idea es mostrar cómo queda el lecho quirúrgico una vez que la amígdala se sacó. Voy del otro lado, voy a la amígdala contralateral, hago el mismo procedimiento y una vez que el procedimiento está terminado, fíjense cómo las fauces quedan libres, ¿sí? La úvula en el medio y no sé si hay, sí, acá tienen una imagen de lo que es la adenoidectomía. Una vez que yo retiro las amígdalas, lo que hago es trabajar sobre las adenoides. En mi caso coloco una sonda nasogástrica que paso por nariz y saco por boca para poder elevar el velo. Eso acá en esta foto no se ve. Hacen la adenoidectomía o se hizo la adenoidectomía a ciegas, ¿sí? Con una cureta de Beckman. Lo que hago es a través de la boca, voy hacia arriba la rinofaringe y arrastro y voy hacia arriba tratando de sacar, acá está la sondita puesta, perdón, tratando de sacar todo lo que queda de adenoides. Una vez que el procedimiento termina, se saca el abreboca. Acá esta es la cureta para sacar las adenoides. Ahí está palpando, se está fijando que no haya quedado ningún resto de adenoides, ¿sí? Lavo por nariz, fijándome si tengo algún tipo de obstrucción o veo, digamos, cómo pasa el agua, ¿sí? Y coloco en la rinofaringe a través de la boca lo que es un pack para hacer hemostasia. A todo esto le doy unos minutitos. Acá ven las piezas quirúrgicas completas con las dos amígdalas y las adenoides. Fíjense que las amígdalas tienen dos caras. Esta es la cara exterior, que es la que ustedes van a ver, ¿sí? Y esta es la cara interior, donde yo veo la inserción de la amígdala, o sea que esta amígdala está sacada correctamente porque veo perfectamente la amígdala entera, ¿sí? Además, fíjense que son simétricas. Bien, acá, José, les puse, yo no sé si me das un minutito, 2 minutitos más para contarles un caso clínico característico de los que veo yo todos los días en el consultorio. José, dame el ok. Sí, sí, por supuesto. Sí, muy bien. Es un paciente de 4 años de edad, derivado por su pediatra de cabecera por presentar respiración bucal y ronquido todas las noches. No es que ronca a veces o no es que ronca cuando está resfriado, ronca siempre, ¿sí? Sus hábitos de sueño eran regulares, es un chico que en promedio dormía 7 horas por la noche y se tomó una siestita, fíjense, bastante larga, de 3 horas todas las tardes, con un sueño inquieto, o sea, dormía bastante poquito de noche para lo que es un niño de primera infancia, ¿sí? Y de día tenía tender somnolencia. Tenía ronquidos continuos toda la noche, estridentes, o sea, bastante importantes, no cambiaba con la posición del cuerpo y tenía en este caso pausas respiratorias o apneas observadas hasta de 11 segundos y todas las noches. O sea, los papás venían preocupados porque el chico no solo roncaba, dormía mal, sino que hacía pausas respiratorias. Lo movían para que pudiera respirar e incluso se turnaban toda la noche para moverlo en el caso que presentara apneas. Imagínense, imagínense la preocupación de estos padres, ¿no? O sea, la angustia, si ustedes son papás o si han tenido pacientes que les han contado esto es tremendo, ¿está? Sudaba mucho por la noche y lo que decían es que se levantaba a tomar agua. Tenía o había tenido 5 episodios de infecciones de vía aérea superior que recibieron antibióticos, vivía en una vivienda rural con mucho polvo y humedad, que es bastante frecuente en nuestra provincia, ¿sí? Tenía contacto intradomiciliario con perritos y gatitos, con lo cual acá ya también me estaba hablando de una rinitis por ahí alérgica o de etiología alérgica. Pesaba 14 kilos, un percentilo 10, medía 100, más o menos 1 metro, percentilo 25, afebril, el resto bien. Al examen físico tenía un aspecto con unas fases adenoideas, era respirador bucal, tenía una orofaringe hiperémica, probablemente ahí estaba cursando con alguna faringitis, tenía hipertrofia de ambas amígdalas, pero grado 3 o 4, o sea, una obstrucción completa. Exploración del tórax no reveló alteraciones, sí, no siempre los oculto, ahí no les voy a mentir, así que cuando veo que sí, por ahí vienen con mucha tos o que uno escucha ya una tos que es bastante característica, más que en esta época de broncoespasmo, ahí sí los escucho y los derivo a su pediatra de cabecera para que sigan el tratamiento. Como yo les dije, hace muchos años que ya no hago pediatría. En la placa de Cowun se veía una obstrucción prácticamente completa,
es bastante fea la técnica, pero con una hipertrofia amigdalina importante, ¿sí? Y luego de la cirugía, fíjense, obviamente se operó, ¿sí? Por toda la clínica que tenía, y después de un año el chico había aumentado ya 10 centímetros y había aumentado 6 kilos de peso, que es un montón, ¿está? Creo que nada más, José. Acá termina la presentación, Muy bien. así que voy a dejar de compartir, así nos podemos ver. No sé, José, si querés que muestre un videito cortito. eh, no sé si les Sí, interesa, sí, ¿lo quieren ver? Sí, a sí, ver, sí, nos déjenme interesa, nos ver. interesa. Perfecto, déjenme ver entonces cómo puedo hacer para... Ahí ya estoy haciendo lío. Acá. Bueno, mira, esta nena, le pedí permiso a la mamá, para poder mostrar el video porque... Ay, pero acá dejé de presentar yo ahí, ¿no? Hice lío. Ustedes no están viendo mi pantalla, ¿no? A ver,